Hace muchos años atrás, durante una conferencia, se hizo una conferencia muy importante, donde se reunieron los grandes teólogos, estudiosos de Dios, estudiosos de la Biblia, los grandes, podemos decir, o las personas más importantes o más conocedoras o más estudiosos de Dios y de la palabra de Dios. Se juntaron este grupo de expertos para poder discernir o para poder discutir una gran pregunta. Esta pregunta es: ¿qué hace que la fe cristiana sea diferente a otra clase de fe? O mejor dicho, ¿qué hace exclusiva a la fe cristiana y distinta a cualquier otra creencia? ¿Cuál es la creencia principal y primordial del cristianismo que no la vas a encontrar en ninguna otra religión? Apenas empezaron a discutir esto, los primeros que dijeron, bueno, es la encarnación. La encarnación es decir, de que Dios se hizo hombre a través de Jesús. Pero después la descartaron porque otras religiones también tienen esa creencia en la cual sus dioses se han encarnado en seres humanos también. Entonces dijeron, no, en realidad la encarnación no es algo exclusivo solamente del cristianismo. Después dijeron, bueno, la resurrección. Jesús resucitó, eso es lo que nos hace distintos. Y en realidad lo descartaron también porque no es que Jesús no haya resucitado, claro que sí, pero dijeron, hay otras religiones también en el cual los muertos han vuelto a la vida. Por ende, entonces la resurrección no es algo exclusivo del cristianismo. Y de repente en lo que estaban discutiendo entró en el salón un estudioso muy conocido, C.S. Lewis. C.S. Lewis es conocidísimo por grandes escritos y por una serie de libros que después le hicieron película que se llama Las Crónicas de Narnia. Muy conocido él. Entró él en el salón y le dijeron, ¿qué están discutiendo? Y le dijeron, bueno, estamos buscando esa creencia o ese aporte que da el cristianismo, esa creencia exclusiva que solamente del cristianismo y que ninguna otra religión del mundo la tiene. Él los miró a todos y les dijo, eso es sumamente fácil. ¿Saben cuál es eso que distingue al cristianismo y que nadie más lo tiene? Eso es la gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios es aquello que solamente lo vas a encontrar en Dios. Que no lo vas a encontrar en ninguna otra religión, en ninguna otra creencia, en ninguna otra fe, solamente en Dios. Solamente Dios puede manifestar o ha manifestado de su gracia en cada uno de nosotros. Y ese concepto de la gracia, lo cual hoy vamos a explorar un poquito más, ese concepto de la gracia y del amor de Dios, ese concepto del amor de Dios que nos llega de manera gratuita a cada uno de nosotros y sin ninguna clase de condición, ese concepto es muy difícil de comprender para el ser humano. Es difícil de comprender porque nos conocemos y sabemos muy bien de que no somos merecedores del amor de Dios, del perdón de Dios. Por eso es difícil comprender que recibimos algo o que alguien nos está dando algo tan grande como es el perdón, la salvación y la nueva vida, sin esperar absolutamente nada a cambio, sin merecerlo ni por un segundo. Los 8 caminos del budismo, la doctrina hindú del karma, los pactos judíos, el código de la ley musulmana, todos y cada uno de ellos ofrecen un camino para ganarse la aprobación de su Dios. Pero sin embargo, la gracia de Dios, sin embargo, la fe cristiana, solo el cristianismo puede presentar el amor incondicional de Dios. Solamente la fe cristiana puede mostrarte ese camino que Él ha abierto para nosotros, que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros, ese amor incondicional.
Y hoy quiero que exploremos un poco eso acerca de la gracia de Dios y cómo se contrasta no solamente nuestra vida, sino también con la ley de Dios. La ley o el camino de la ley hacia la gracia, quiero que veamos hoy. Hay un pasaje que verdaderamente nos habla de manera directa qué es la gracia de Dios. Me encanta porque cada semana, vaya buscándolo en Romanos 5, Romanos 5. Si tiene Biblia, búsquelo, lo va a poner en la pantalla, usted sabe, pero si usted tiene una Biblia, búsquelo. Si lo quieres buscar en tu teléfono, búscalo en tu teléfono también, ¿ok? Pero si tienes tu Biblia, búscalo y deja la Biblia abierta en Romanos porque vamos a estar hablando mucho acerca de Romanos. Romanos 5. Lo que vas buscando, siempre me encanta esto, cómo Dios obra. Porque justamente Melvin estaba hablando ahorita al principio del servicio, ¿verdad? Acerca de la gracia. Yo digo, ¿qué onda? Esta gente me tienen hackeado las cámaras de mi casa o qué, ¿verdad? O mi computadora. Porque siempre pasa eso, ¿verdad? Yo no le compartí ni nada del tema que iba a predicar, pero siempre pasa eso. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? En donde Dios pone algo en mi corazón, algo para poder predicar en mi corazón o de quien sea que esté predicando. Y Dios lo va confirmando también, así que gloria a Dios. No sé qué está haciendo Imalay con Melvin, sigue haciéndolo. Okay. Pero Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21. Lo voy a leer de la pantalla para que podamos seguirlo ahí también. Tú léelo en tu Biblia, Romanos 5, capítulo 20 y versículo 20 y versículo 21. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Voy a leer otra vez porque eso es muy importante. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud o de la grandeza o de la gravedad de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Deja abierta tu Biblia, no la cierres, tenla ahí abierta porque vamos a ver varios versículos de Romanos, en especial ahí en Romanos 5. Pero estos dos versículos nos narran ese contraste entre la ley, lo que hace la ley y lo que hace la gracia. Lo que hace cuando queremos seguir la ley o obedecer o ser salvos, mejor dicho, por la ley o por las obras, y lo que hace verdaderamente Dios a través de su gracia en nuestra vida. Y quiero que en lo que entramos en este tema podamos aprender algunos conceptos que posiblemente tú ya lo sabes, pero es importante partir de la base, ¿ok? Partir de la base de poder comprender estos dos conceptos de la ley y de la gracia. Y vamos a empezar con la ley, ¿ok? Bueno, ¿qué dice el diccionario acerca de la ley? El diccionario acerca de la ley dice que la ley es una norma de conducta impuesta por una autoridad bajo la amenaza de sanción en caso de desobedecerla. Norma de conducta que es puesta por una autoridad, es decir, algo, una manera, una guía de conducta que una autoridad pone, eso es la ley, bajo la amenaza de que si no se cumple, si se desobedece, entonces hay un castigo, una consecuencia. Todos vivimos en cierta manera a diario cumpliendo leyes, o por lo menos eso se espera, que cumplamos leyes, ¿verdad? En todos lados hay leyes. Si no hubiese leyes sería un desastre el mundo, sería un desastre tu hogar, sería un completo caos la escuela y el trabajo. En todos lados hay leyes. Todo país tiene leyes, establecen las leyes, ponen leyes, algunas nos gustarán, otras no, pero todo país tiene leyes. En el trabajo, en tu trabajo hay reglas, hay leyes. Si tú no las cumples, la desobediencia, es decir, el no cumplir esas leyes, tiene consecuencias graves, como incluso hasta perder tu trabajo. Todo deporte tiene leyes, tiene reglas, en las cuales aquellos que van a practicar el deporte tienen que cumplir esas reglas si quieren seguir jugando el deporte. En la escuela, en la universidad, hay reglas, hay leyes que tienen que cumplirse para poder graduarse, para poder pasar la materia. En tu hogar hay reglas,
Hay leyes. Algunas son claras y se han establecido y otras son leyes tal vez no dichas, pero que todo el mundo sabe que se deben de cumplir. Todos los que viven en el hogar saben que se tienen que cumplir. Entonces hay leyes, sí, se necesitan las leyes y los reglamentos para poder vivir en orden. Si no sería un desastre, sería un caos. Nuestra vida, nuestro diario vivir, el trabajo y cada país sería aún peor todavía de lo que estamos. Pero se han establecido esas leyes. Y cuando se trata de Dios, Dios también estableció la ley. Dios estableció reglas, Dios estableció leyes. Dicho sea de paso, gran parte de esas leyes que establecen países, gobiernos a través de sus constituciones, están inspirados en la ley de Dios y en la palabra de Dios. Pero ese ya es otro tema, pero están inspirados ahí. ¿Por qué? Porque Dios también ha establecido leyes. En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia se lo conoce como la ley. O el Pentateuco también, pero como la ley. Los israelitas dicen de que eso es la ley de Dios, en la cual Dios empieza a establecer específica, más todavía en el libro de Deuteronomios, Levíticos, vas a ver cómo hay mandamientos, hay reglas, hay establecidas, ¿verdad? Entonces, la ley que Dios establece, la ley de Dios establece cómo los judíos deben de comportarse. ¿Y qué debían hacer para poder acercarse a Dios? Para poder ganar el favor de Dios. No dice qué, nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Eso es lo que nos dice la ley. Nos dice que sí se puede hacer y que no se debe hacer. La ley nos muestra qué debemos de hacer para poder ganarnos el favor de Dios, para poder ganarnos en cierta manera esa salvación de Dios. La parte más conocida de la ley son los 10 mandamientos. ¿Okay? La parte más conocida, pero es solamente una partecita pequeña de muchas más leyes y reglamentos que fueron a lo largo del tiempo también los judíos desarrollando. Pero quiero partir de la base de que Dios estableció una ley. Y del otro lado tenemos la gracia. ¿Okay? Del otro lado de la ley tenemos la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo. Es un regalo, es algo que se nos da sin que hagamos nada para merecerlo y sin esperar nada a cambio. Fíjate la gran diferencia que hay. La ley demanda algo de ti, pero la gracia te provee algo que tú necesitas. Eso es lo que es la gracia. La gracia es un regalo, es algo que se nos da sin que nosotros lo merezcamos. A través de la ley hay que hacer méritos. Así como con tu hijo, ¿verdad? Si te portas bien, entonces te voy a comprar algo, o te voy a dejar salir, o te voy a comprar un celular o lo que sea. Si es que haces méritos para lograrlo. Pero la gracia sabe de que no lo merecemos, sabe de que es imposible para nosotros poder ni siquiera aspirar a lograrlo o a merecerlo, pero sin embargo nos lo entrega, nos lo da. Si hay un pasaje que describe muy bien la gracia y la bondad de Dios, es Juan 3:16, usted lo conoce. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a través del amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, Dios lo da, lo único que espera es la fe. No espera que cumpla la ley, no abarque en ningún momento la ley ahí en ese versículo, sino lo que espera es una fe sincera de corazón. Porque sabe de que necesitamos su perdón, que necesitamos su salvación, que necesitamos su gracia sobre nosotros. Entonces podemos decir, aunque ya vamos a ir avanzando, no se me adelanten por favor, pero podemos decir de que la gracia y la ley son dos cosas, cosas vamos a llamarle, completamente opuestas, ¿verdad? Opuestas una de la otra. ¿Por qué? Porque la gracia o la esencia de la ley es la demanda. La ley demanda.
Es como que Dios nos dijera, dame, ríndeme tu amor, ríndeme tu obediencia. Pero sin embargo, la gracia o la esencia de la gracia es la provisión. Dios dándonos, Dios extendiendo sus manos y diciendo, aquí está mi amor, aquí está mi perdón, aquí está la nueva vida que tengo para ti, aquí está mi salvación. Dos cosas completamente diferentes. La ley es lo que yo debiera hacer para Dios. En cambio, la gracia es lo que Dios ya hizo por mí. Qué maravilloso, qué maravilloso que nosotros podemos acceder a esa gracia maravillosa de Dios, donde lo único que espera Dios es que corramos a Él, que le entreguemos nuestro corazón, cada rincón de nuestro corazón, que aceptemos ese regalo hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo accedemos a esa gracia? Bueno, a través de la muerte de Jesús. A través de la muerte de Jesús, lo cual conmemoramos durante toda esta temporada de Cuaresma, y más específicamente en la última Semana Santa, en la última parte de la Semana Santa. La muerte de Jesús, a través de su muerte, entramos en un nuevo nivel de gracia. Si es que podemos llamarlo de esa manera, no sé si teológicamente está correcto, pero un nuevo nivel de gracia en nuestra relación con Dios. Un nuevo nivel de una relación en la cual el centro es Dios, en la cual Él a través de su muerte y su resurrección nos ha dado amplia vida eterna. Mira lo que dice Juan 1:17. Deja abierto en Romanos, no te vayas a ellos, simplemente te tiro otros versículos para que los escuches. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso que es Dios. La ley nos fue dada por Moisés. Podemos decir por un hombre, sabemos que era Dios dirigiéndola ahí, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí, el propósito de cada una. Pero dice que la gracia la recibimos por medio de Jesucristo. Y no solamente la gracia, dice la gracia y la verdad. La recibimos por medio de Jesucristo. Por eso la palabra nos dice de que como cristianos nosotros tenemos que abrazar esa gracia. Y que nosotros como cristianos, cristianos hemos muerto a esa ley para poder ser vivificados a través de la gracia. Ahí mismo en Romanos, busca Romanos 7. ¿Estabas en el 5? Vete para el 7. Romanos 7 de 4 al 6. Romanos 7, 4 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, así está el asunto, diríamos. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado entre los muertos, es decir, Cristo. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley, escuche esto, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. La ley producía una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos a su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. De vivir en el Espíritu. Entonces, acá podemos ver un gran contraste que hay entre la ley y entre la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, según nos cuenta esta palabra, la ley condena, pero la gracia nos libera, nos da libertad. La ley, cuando no la cumplimos, nos sentimos condenados o nos condenamos a nosotros mismos. Porque para ser sincero es imposible cumplir, ya la palabra nos ha dicho, es imposible cumplir al pie de la letra la ley.
Entonces, cuando no la cumplimos, lo cual es una realidad, no es que si no la cumplimos, seguro que no la va a cumplir. Cuando no la cumplimos, entonces nos llenamos de culpa y de condena. Pero como la gracia no es algo que debemos de cumplir, sino algo que simplemente debemos de recibir, entonces ella nos trae verdadera libertad. La ley condena, ¿por qué? Porque es algo que hay que cumplir, algo que hay que hacer. Pero la gracia, como no es algo que hay que hacer, sino algo que simplemente hay que recibir, lo que trae es verdadera libertad. Verdadera libertad. Hay una ilustración que leí hace muchos años en un libro y trataba de acordármela para este mensaje. Cuenta esta historia que un hombre muere y va al cielo. Llegando a las puertas del cielo se encuentra ¿con quién? Con San Pedro, ¿ok? Casi dicen, ¿verdad? Que San Pedro está en la puerta, ¿ok? Pero se encuentra con San Pedro, ¿verdad? Y San Pedro le dice, bueno, vamos a ponerle un nombre ficticio a este señor, ¿ok? Vamos a ponerle Ramón. Bueno, Ramón, bienvenido a las puertas del cielo. Estos últimos meses hemos estado cambiando un poco la forma o la metodología en la cual la gente entra al cielo, le dice San Pedro a Ramón. Ahora lo que estamos haciendo es a través de una especie de sistema de puntajes. Yo le voy a leer algunas preguntas y usted, depende de cómo me responda, yo le voy a asignar cierta cantidad de puntos. Y cuando usted llegue a 1000 puntos, entonces usted va a poder entrar al cielo. ¿Cómo le puse de nombre? ¿Ramón? Ramón. Ramón le dice, ok, buenísimo. Ramón era cristiano, toda su vida estaba sumamente confiado. Entonces San Pedro le dice, cuénteme acerca de su matrimonio. Ramón dice, oh, ahí está. 50 años de casado estuve con la misma mujer. Él lo dijo como que ya merecía unos 200, 300 puntos por eso. 50 años casado con la misma mujer y nunca la engañé. San Pedro lo mira. No es chiste, ¿ok? Porque luego que se quieren reír. San Pedro lo mira y le dice, wow, lo felicito. 50 años de casado, sin nunca engañar a su mujer, esos son 3 puntos. ¿Ah? 3 puntos. Ok. Tranquilo, todavía faltan preguntas. Le dice San Pedro, cuéntame acerca de su vida de iglesia. Ok, ahí la tengo, dice Ramón. Ok, la tengo, porque yo asistí a la iglesia toda mi vida. Cada domingo estaba ahí congregándome para adorar a Dios. Diezmaba, también servía en diferentes ministerios de la iglesia. Así que tenía una vida muy activa en la iglesia. Oh, buenísimo, le dice San Pedro. Vida activa en la iglesia, 1 punto. 1 punto, llevo 4 y tengo que llegar a 1000. Empezó a desesperarse un poco Ramón. San Pedro le dice, bueno, háblame un poquito más acerca de qué hiciste por los demás. Oh, ahí está, dice Ramón. Yo abrí un orfanato para que muchos niños pudieran estudiar. Abrí un orfanato y di de mi dinero, de mi servicio, para que miles de niños puedan estudiar, puedan aprender, no solamente a leer y escribir, sino también de la palabra del Señor. Y muchas personas, miles, fueron a los pies de Cristo a través de mi trabajo. San Pedro le dice, oh, buenísimo, orfanato son 2 puntos. ¿Ok? Ay, no, más un poco desahuciado Ramón dice, oh, a este paso, la única manera que tengo para poder entrar al cielo es por la gracia de Dios. Y ahí, donde San Pedro lo mira y le dice, ahora es entendido, Ramón, entra a vivir una eternidad con tu Padre. Amén. Porque es la única manera de poder pasar una eternidad con Dios. Es a través de su gracia. No es por la cantidad de puntos o por la cantidad de obras. Por eso dice la palabra que somos salvos por gracia, no por obras. Todo eso que hizo Ramón, fabuloso, hay que hacerlo. No diga, bueno, entonces ¿para qué seguir casado? Porque esa es la primera excusa que vamos. No. Todas esas obras, buenas obras, y lo dice el versículo, ojalá tuviéramos tiempo para poder ahondar más en eso, más adelante lo haremos. Todas esas buenas obras
no son para ganar la salvación o el favor de Dios, sino que son porque ya el favor y la salvación de Dios está en mi vida. No hago buenas obras para agradar a Dios o para acercarme a Dios, sino que hago buenas obras porque ya tengo una relación con Dios, porque Dios está conmigo. Es imposible cumplir con toda la ley. Es imposible. Mira lo que dice Santiago 2.1. Dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece a todas. O sea que si tú eres buena gente y dices, yo cumplo con el 99.9%, así que la balanza está inclinada para lo bueno, con que falles con una. A ver, dígame un pecado muy común. Mentir, ¿ok? Ahí está, muy rápido lo dijiste. No me asustes, por favor. Okay. ¿Verdad? Pero mentiste, ya. Es más, esto es tan grave de que dice de que eres culpable de todas las demás. Es decir, que mientes y al ser mentiroso te hacen un asesino, te conviertes en asesino también. Te conviertes en el peor pecado. No voy a decir cuál es el peor, porque en realidad no hay. No hay peor pecado, menor pecado. Pecado es el mismo, el infierno es el mismo para el mentiroso como para el violador. Entonces, es imposible cumplir la ley. ¿Sabes cuál es la historia bíblica que ilustra mejor este contraste entre la ley y entre la gracia? Esa es historia bíblica en donde esa mujer adúltera es presentada delante de Jesús. Tú la leíste seguramente en Juan 8, no la vamos a leer. Pero en Juan capítulo 8 cuenta la historia de que encontraron a una mujer que estaba cometiendo adulterio, posiblemente una prostituta. La encontraron en el pleno acto con un hombre. Dice que agarraron a la mujer y la llevaron a patadas frente a Jesús. La ley establecía que tenía que ser apedreada, que tenía que morir. No le quedaba otra opción más que morir. Y la llevaron delante de Jesús para poner a prueba a Jesús, dice la palabra. Dice de que todos querían apedrearla. La ley decía, hay que apedrearla. Pero Jesús dijo algo completamente diferente. Jesús le dijo, vete y no peques más. Eres perdonada. ¿Ven la diferencia? La ley condena, la gracia redime. La ley establecía de que tenía que ser apedreada, pero la gracia le da una nueva vida, una nueva oportunidad, otorga perdón. ¿Tú quieres vivir con miedo a la condena o agradecido al amor de Dios? Yo quiero vivir agradecido al amor de Dios, yo no quiero vivir con miedo. Y no tiene nada que ver con el temor de Dios, ¿ok? Otro día hablaremos acerca de eso, pero esa es la gracia de Dios. La gracia dice, vete y no peques más. La gracia de Dios es la que te dice a ti cuando vuelves otra vez con el mismo pecado. Porque ya nos hacemos expertos en un pecado. Cuando vuelves otra vez, y tú sabes cuál es, no lo sé yo, tú lo sabes. Vuelves otra vez con el mismo pecado, pero con un corazón arrepentido, Dios te dice, te perdono. Vete y no peques más. Aunque sabe de que como seres humanos, lo más probable es que vamos a caer otra vez. Pero Él mira el corazón y Él te dice, vete y no peques más. Te perdono. Eso es gracia, eso es la gracia. A mí me la haces 2 veces y ya, olvídate, está descartado para mí. 3, vamos a ponerle 3. ¿Okay? No llego al 70 veces 7, no, ponle 3. Pero Dios dice, hey, mi gracia es infinita. Mi gracia no tiene límite. Mi gracia es para ti. Claro, esto no nos tiene que hacer apreciar más a Dios, ya vamos a llegar ahí. No es una licencia para pecar la gracia de Dios, para nada, en lo absoluto. Porque eso es un desprecio de ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuenta la palabra de que esa gracia maravillosa de Dios está disponible para nosotros? Porque a eso vino Jesús. Él vino a ofrecernos gracia. No vino a condenarnos. Todos nos conocemos Juan 3.16, lo mencionamos recién, pero yo creo que es muy importante conocer Juan 3.17. Juan 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de Él. Dios no mandó a su Hijo a condenar, y nosotros muchas veces andamos por la vida condenando a todo el mundo. O vivimos condenados también, en base a nuestros errores, a nuestras fallas del pasado. Pero dice, Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Y es sumamente importante que comprendamos eso. ¿Por qué? Porque la ley te lleva a la culpa. ¿Por qué? Porque nunca te vas a sentir digno o perdonado, porque nunca vas a poder cumplir los requerimientos, nunca vas a poder llegar al nivel. Pero sin embargo, la gracia te ofrece la salvación, el perdón y la vida eterna. Y muchos se preguntarán, bueno, entonces, si la ley nos condena y la gracia nos levanta y nos perdona, entonces muchos se preguntarán, entonces ¿por qué no eliminamos esa parte de la ley? ¿Por qué no la quitamos? ¿Por qué no como que fingimos demencia y decimos, no, Dios nunca estableció eso, Dios nunca nos dio la ley? ¿Por qué no eliminamos esa parte, verdad, esa etapa de la ley y quitamos esa parte de la Biblia en donde está establecida la ley y solo nos quedamos con la gracia? Hay una respuesta muy sencilla, es de que ambas, tanto la ley como la gracia, son necesarias. Ambas son necesarias para tu vida, para todo cristiano, toda persona que quiera acercarse a Dios, que quiera tener una relación con Dios. La gracia es sumamente necesaria. Mira otra vez a Romanos, ¿ok? Ahora Romanos, si está en Romanos, buscan en Romanos 3. Romanos 3:20. Leímos 5 al principio, ahora Romanos 3:20. Te va a dar tiempo para que lo busques. Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás. Escucha esto, nadie, o sea, son cosas totalitarias o totales, ¿verdad? Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie. La ley sencillamente, y acá nos muestra o nos dice el propósito de la ley. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley nos muestra lo pecadores que somos. ¿Te has puesto, se acuerdan un ejemplo que les puse? Creo que lo mencioné las semanas anteriores. ¿Okay? No es que estoy repetitivo, sino que así nos lleva Dios. Ese ejemplo que le puse cuando tú vas manejando en la autopista y todos los insectos se te pegan en tu parabrisas. Y vas manejando en la noche y ni cuenta te das, ¿verdad?, de que está tan sucio hasta que llegas a la gasolinera y la luz de la gasolinera te muestra todos los animales, todos los insectos ahí pegados en tu parabrisas. Tú dices, ¿cómo estaba manejando así? Si usted no sabe de eso, no se acuerda de eso, ya tiene que hacerse un road trip, ¿ok? Para que no en Semana Santa, ¿ok? No para Pascua. Pero lo que usted no se daba cuenta de la suciedad que traía en su parabrisa hasta que llega la luz de la gasolinera y la luz le muestra lo que usted ya venía acarreando por tantos kilómetros. Antes de llegar la ley a su vida, la suciedad se escondía en la oscuridad. El pecado se normalizaba o se escondía en la oscuridad de su vida y de la mía. Pero cuando el Señor con su luz viene y refleja en nuestra vida y brilla en nuestros corazones, nos muestra el pecado que siempre había estado ahí. ¿No te dabas cuenta? Porque la gracia de Dios no había venido a tu vida. Pero cuando llega a tu vida te das cuenta todo lo que habías acumulado por tanto tiempo. Lo dice Romanos 5:20 que leímos al principio, si quieres volver ahí. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente, otra vez dice, toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, o dicen otras versiones, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia maravillosa de Dios. La ley sirve para hacer evidente tu pecado.
para revelar lo que está en nuestros corazones, para que comprendamos la incapacidad que tenemos como seres humanos de ni siquiera acercarnos a Dios, de ni siquiera poder aspirar a presentarnos ahí como Don Ramón a la puerta del cielo. El pecado hace, o la ley hace evidente el pecado, la ley expone el pecado, pero la gracia sobreabunda por encima de todo pecado. La ley hace visible el pecado y nuestra necesidad de perdón, y la gracia hace posible nuestra salvación. Entonces, ¿es necesaria la ley? Claro que sí. La ley es necesaria para mostrarnos cuán torcidos estamos y cuánta necesidad tenemos de Dios. A mí me gusta ponerlo que la ley es como un nivel. ¿Sabe lo que es un nivel? Ahí está. La ley es como un nivel. El nivel, eso para poder encontrar que las cosas estén niveladas, que tienen la burbujita. ¿Okay? El nivel lo que hace es mostrarte cuán torcido colgaste el cuadro. ¿Sí o no? Tú poniéndole el nivel, solamente aunque ponga el cuadro y el nivel arriba, no quiere decir de que ya está arreglado, ¿no? ¿Verdad? El cuadro sigue torcido. Aquellos que tenemos, no sé cómo se dice eso, porque no me diagnostiqué ni nada, pero que nos gusta que las cosas estén así. OCD, ok. Nos pone nervioso eso, ok. Pero con que tú le pongas el nivel nomás arriba, no significa que ya se arregla. El nivel lo que te muestra es cuán torcido está tu cuadro. Tú tienes que ir y arreglarlo. La ley es ese nivel que te muestra cuán torcida está tu vida. Y la mía. Ese nivel que nos muestra cuán torcido estamos y cuánto necesitamos del perdón y de la gracia de Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Ese ejemplo está buenísimo. Yo creo que Dios se merece un aplauso. Amén. La ley no nos endereza, pero nos muestra la falla, la verdadera situación de nuestra alma. La ley existe para hacernos entender que no podemos cumplirla y que necesitamos un Salvador. Volviendo a Romanos 7, capítulo 7 ahora, Romanos 7, busque ahí. Nos muestra cómo administrar esta gracia, cómo vivir en esta gracia. Romanos 7, 6 nos muestra de que vivir bajo la gracia de Dios es depender del Espíritu Santo. Romanos 7, 6 dice, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos a su poder, ¿ok? Pero ahora podemos servir a Dios. No según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Espíritu está con E mayúscula, es decir, que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, nos dice la palabra aquí de que vivir bajo la gracia de Dios es una dependencia completa del Espíritu Santo. Porque podríamos decir, muchos podrían decir, bueno, si al ver la realidad de la gracia y al ver la propuesta de la gracia, obviamente que todo el mundo va a aceptar la gracia, pero no es así. No todo el mundo acepta la gracia, incluso dentro de la iglesia, dentro de la fe cristiana. Muchos, a pesar de comprender la gracia de Dios, muchos lo que prefieren o lo que optan, mejor dicho, para poder vivir una vida santa, muchas veces optan buscando inconscientemente el camino de la ley o el legalismo. Entonces, o la religiosidad. Yo sé que suena raro, ¿verdad? Pero es una realidad. Muchas personas, aún conociendo el concepto de la gracia de Dios y habiendo sido salvos por gracia de Dios, optan el camino de la ley, optan el camino del legalismo. Muchos se convierten, y esto sucede porque nos cuesta depender directamente del Espíritu Santo. Nos cuesta depender.
Muchas personas cuando apenas se convierten a Cristo, se entregan a Cristo, automáticamente dicen, bueno, díganme qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Díganme. Claro, una cosa es querer aprender y otra cosa es querer depender de que alguien venga y te diga esto está bien y aquello no está bien. Y a cualquier cosa, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo tomar? Pastor, ¿puedo bailar? Pastor, ¿puedo aquello? Y me ponen a mí la carga de eso. ¿Ok? Pero muchos se convierten y esa es la vida, ¿verdad? Dependiendo de la ley, del legalismo. ¿Por qué? Porque es más fácil que me digan qué es lo que tengo y qué no tengo que hacer a buscar la presencia de Dios y vivir una relación diaria con Dios. Y que el Espíritu Santo me diga cuál es el camino que debo tomar. Es más fácil que me digan, vete por ahí. A yo poder tener una relación con Dios y que su Espíritu Santo me guía. Por eso, el vivir bajo la gracia es depender del Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que está más cómoda con la ley porque no quieren tomar esa responsabilidad de ser guiados directamente por Dios. Y eso es lo que Dios quiere, guiarnos de manera personal. La Biblia, a pesar de que es la palabra de Dios, la instrucción para nuestra vida, nos señala a Cristo, la santa palabra de Dios, hay muchos temas que no abarca o que no toca. Sí, podemos ahí mal usar la Biblia y encontrar respuesta para cada una de esas cosas en nuestra vida, pero en realidad la Biblia es un libro es la palabra de Dios, pero de principios, no necesariamente de cosas específicas. O sea que si buscas la Biblia respuesta para cosas específicas de qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, vas a encontrarte o queriendo torcer la Biblia o te vas a frustrar porque no te va a decir. Hay ocasiones en las cuales cada uno de nosotros tenemos que buscar, o siempre tenemos que buscar de manera personal a Dios para que Él a través de su Espíritu Santo nos guíe, nos marque el camino correcto. Sí, está bien buscar consejo, claro que sí, para eso estamos nosotros, para aconsejarte. Para eso está la iglesia, para aconsejarte. No quiere decir yo y Dios y nadie más. No, estamos para aconsejarte, para ayudarte a comprender lo que Dios está poniendo en tu corazón, para guiarte. Busca consejo, claro que sí. Pero busca sobre todo el Espíritu Santo de Dios, la presencia, la plenitud de Dios en tu vida, porque eso es lo que verdaderamente va a marcar tu diferencia. Ponte de pie, por favor, iglesia. Hay una historia que no sé si es real o no, pero que ilustra muy bien lo que es vivir en el Espíritu dependiendo de la gracia del Señor. Cuenta esta historia que Lincoln, hace muchos años atrás, en la época de la esclavitud aquí en Estados Unidos, fue un día y se presentó a una subasta de esclavos. Al presentarse ante esta subasta, se presentó y empezó a subastar o a ofrecer un precio por una esclava, por una muchacha que estaba siendo vendida como esclava. Él, en medio de la subasta, ganó la subasta y compró a esta esclava. Inmediatamente después de que la compró, la miró a los ojos y le dijo, eres libre. Eres libre. Esta muchacha no entendía muy bien lo que Lincoln le estaba diciendo. Y le dijo, ¿cómo que soy libre? ¿Significa que puedo hacer lo que yo quiera? Sí, eres libre. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cómo que soy libre? ¿Significa que yo puedo ser lo que yo quiera ser? Sí. Tú eres libre, puedes hacer lo que tú quieres ser. ¿Cómo que soy libre? Dice la muchacha. ¿Significa que puedo ir donde yo quiera ir? Y Lincoln le dice, claro que sí. Tú puedes ir donde tú quieras ir porque eres completamente libre. Entonces ella, con lágrimas en sus ojos, lo miró y le dijo, entonces yo quiero ir donde usted vaya. Yo quiero estar al lado suyo siempre. Eso es lo que hace la verdadera libertad. La verdadera libertad no es
la gracia de Dios, la verdadera libertad que obtenemos a través de la gracia de Dios, no es para ir a hacer lo que se nos da la gana, sino es para seguir los caminos del Señor. Hay una historia, y les cuento un montón de historias, ¿ok? Pero Ruth, el libro de Ruth, nos narra esa misma historia que les conté recién. Cuenta en Ruth capítulo 1 de que después de que su esposo muere, su suegra le dice, eres libre, vete. Y Ruth le responde de esta manera. Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. ¡Qué maravilloso! Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos hace libres para servir, para seguir a Jesús, para caminar con Él. Y quiero invitarte a que tú puedas aferrarte a esa gracia que dice la palabra en la segunda carta de los Corintios, que está escrita en nuestros corazones, esa ley, que está escrita en nuestros corazones a través del perdón y de la gracia de Jesús. Eso es lo que hace la gracia transformadora de Dios. Cierra tus ojos y ora conmigo, amado Señor. Eres maravilloso, Dios. Gracias por tu perdón. Gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu ley, porque nos muestra el camino no hacia la salvación, sino el camino hacia la condenación y nuestra necesidad de ti, Jesús. Gracias, Señor, porque es esa luz que nos muestra cuán sucio estamos, Señor. Gracias, Señor, porque es ese nivel que nos muestra cuán torcido estamos, Señor. Pero gracias aún, Señor, porque tú no nos dejas sucios, no nos dejas condenados, no nos dejas torcidos, no nos dejas en pecado, sino que a través de tu gracia nos ofreces el perdón. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, hoy corremos a tu gracia, corremos a tus brazos, Señor. Recibimos el perdón y la gracia maravillosa que solamente tú puedes darnos, Señor. Hoy, Señor, te recibimos a ti. Gracias, amado Rey, por esa gracia infinita, misericordiosa para con cada uno de nosotros. Iglesia, ahí con tus ojos cerrados donde estás, quiero invitarte. Si tú nunca has aceptado esa gracia de Dios, si tú has creído de que para poder lograr salvación de tu alma tenías que hacer, cumplir, ir y estar bajo ciertos mandamientos y reglamentos, hoy Dios te ofrece el camino de la gracia. Hoy Dios te ofrece tu salvación. Y quiero invitarte a que puedas aceptarla. Dice la palabra que si tú reconoces tus pecados, reconoces que has vivido de una manera que no le agrada a Dios y hoy le pides perdón a Dios, que Él te ofrece y te da una nueva vida. Ábrele tu corazón a Jesús. No solamente aquellos que estamos aquí presentes, aquellos que están viendo a través de las redes sociales también. Ábrele tu corazón a Dios. Dile, Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste de esa tumba por mí. Hoy recibo de tu gracia y de tu perdón. Recibo tu amor. Hazme un nuevo ser. Perdóname. Dame una nueva vida. Yo quiero pasar una eternidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado Señor, bendito eres, Rey.